en el artículo 57 y siguientes que están conectados con la disposición general primero, creo que este es un tema muy delicado. Esta ley está pidiendo en la disposición general primera que todos estos procesos de delegación vayan por fuera de la ley de contratación pública. O sea, ¿qué pasa ahí? Por lo tanto, solicito que en la disposición general primera se cambie el no por el sí respecto a que esté bajo la ley de contratación pública, la cual evidentemente tendrá que ser modificada. Empiezo con el artículo 1, en el cual considero que debería incluirse un literal que diga impulsar el desarrollo de actividades logísticas de intercambio de mercancías, productos, bienes y servicios en los mercados internos, regionales y mundiales. Todas estas observaciones han sido, por supuesto, enviadas. No voy a comentarlas totalmente en detalle por el tema del tiempo, pero pido a los asesores de la comisión que las vayan revisando. El artículo 3, respecto al objeto de la ley, solicito que se incluyan actividades logísticas de investigación, industriales, culturales y deportivas en su dimensión productiva. En el artículo 4, a mí me parece muy importante y realmente sí cambia una buena parte del espíritu de la ley, al decir que esta ley debe estar inserta en un marco participativo entre el Estado, funcionarios de las entidades delegantes y sus usuarios, porque hasta ahora el proyecto de ley, el espíritu de la ley, lo que está haciendo es dándole toda la potestad al Ejecutivo y un poco y bastante dándole la espalda a las decisiones que se pudieran tomar dentro de la misma entidad delegante. En el artículo 6, aunque me parece que ya está incluido, propongo que se ponga a plazo determinado y no a largo plazo, también por otro tema del espíritu de la ley, en el cual todas las delegaciones están siendo planteadas como que fueran una sola cosa. Es lo mismo para esta ley, la delegación de una hidroeléctrica que la delegación de un colegio, y me parece que eso sí tiene que ser comprendido dividiendo las partes. Por lo tanto, no todo debe ser a largo plazo, hay cosas que deben ser a un plazo más corto. Pongo el ejemplo de un colegio delegado que según esta ley debería hacerlo a 30 y 40 años, cuando bien lo que significaría encadenarnos a una administración de un privado que quizás no cumpla las expectativas a un tiempo demasiado largo. Pido en el artículo 8 de las definiciones que se ponga el concepto de entidades delegantes de servicios públicos para que tenga un tratamiento diferente, y lo mismo el concepto de valor social derivado, que se refiere al fortalecimiento de las capacidades humanas en formación, cultura y salud de los individuos para la consecución de un plan nacional de desarrollo. Tener todos los conceptos de inversiones solamente anclados al valor monetario me parece que es peligroso dentro de una idea humanística de desarrollo. Pido también que dentro del artículo 9, en los principios, se modifique el principio de equidad territorial, como la organización territorial del territorio y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios y la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios públicos, proyectos de zonas francas, de la planificación, gestión e implementación de infraestructuras. Existe un principio de equidad territorial, pero a mí me parece que es muy vago, y es importante que se deje claro que las infraestructuras, la planificación, los equipamientos deben ser considerados de una manera equitativa en todo el territorio. El principio insertado de equidad territorial es el principio que usted manda. Sí, está modificado y está puesto, especificado las estructuras, las infraestructuras. El artículo 12 sobre los miembros del comité interinstitucional, haciendo coherencia con lo hablado me parece en el artículo 2. En el artículo 12 lo que propongo es que existan los miembros permanentes, que son los que ha determinado ya el proyecto de ley, que se adicionen miembros ocasionales que representarán en las carteras del Estado bajo cuya competencia se plantea la gestión delegada, los cuales deberán participar con voz y con voto. Es decir, si existe un proyecto de delegación en el tema medioambiental o de agricultura o agropecuario, pues que sea el ministro del caso con voz y voto. Se mantiene el poder del Ejecutivo, pero también se le da esta connotación
de fuerza a los representantes de los ministerios sobre el tema respectivo. También se pide que sean, se dejan los miembros invitados, aquellos que ya ha señalado la ley, y se pide también a miembros solicitantes, a aquellas autoridades que solicitan comparecer y que representan a la circunscripción territorial donde se encuentre el activo proyecto a ser delegado. Es necesario que las cosas no se hagan a espaldas de las entidades a delegarse ni de los territorios. Es por eso que se pide que existan estos miembros solicitantes, que no todo sea bajo solicitud del comité, sino también de las autoridades que defienden un territorio. Y digo defienden porque esta ley sí implica un peligro del cual tenemos que defendernos, así como también oportunidades, por supuesto. En el artículo 14 planteo básicamente la coordinación entre lo local y lo nacional, tanto desde lo local hacia lo nacional como de lo nacional hacia lo local. No le doy en detalle porque está ya por escrito, pero el concepto es ese. En los niveles de servicio pido que se ponga de forma obligatoria temas que son solamente sobre niveles de servicio e indicadores de cumplimiento. En el artículo 21 me parece que está ahí insertada la observación. He señalado en el oficio que hay algunas que ya están insertadas, sin embargo la voy a mencionar, que se prohíba a la entidad delegante realizar pagos de compensación al gestor privado mediante la enajenación de bienes del Estado. Vuelvo a insistir una vez más en que en la constitución de los fideicomisos mercantiles quede expresamente prohibido el enajenar los bienes del Estado como parte de su constitución, o el utilizar estos bienes como forma de garantía. No ha sido aceptado en varias ocasiones, pero seguiré insistiendo en este tema. En el artículo 34.1, en el artículo 27 también solicito que se incluya el artículo 34.1, informe de licitud de fondos en el extranjero. Me parece que ese también ya fue tomado en cuenta. Respecto al artículo 35, expropiación, liberación y expropiación de predios, que como señala el proyecto de ley, igual señalo que la liberación de predios bajo ningún concepto será considerada como un mecanismo para enajenar o transferir un predio. Ya, avanzo. Respecto al artículo 45 de iniciativas privadas, nuevamente en las iniciativas privadas se hace todo a espaldas de las instituciones delegantes. Es ahí donde planteo que en la iniciativa privada deberá ser calificada por el comité interinstitucional, deberá tener la aceptación de la máxima autoridad ejecutiva de la requerida entidad delegante previa autorización de su respectivo consejo administrativo. La entidad delegante emitirá un informe vinculante debidamente motivado para aceptar o rechazar la delegación. En caso de que se dé un rechazo de la propuesta, quedará inmediatamente archivada y tendrá una prohibición para ser tratada durante 1 año. Dentro de esta etapa, los participantes deberán socializar con los ciudadanos, funcionarios y ciudadanos la propuesta de delegación. Respecto al ciclo de aprobación de proyectos públicos presentados por iniciativa privada, propongo que se agregue un inciso que diga: la entidad delegante en su máxima autoridad podrá negarse a aceptar el proyecto público presentado por iniciativa privada de manera motivada, previo informe financiero y de valor social derivado, hasta 30 días plazo después de que el proponente privado entregara su informe. En el artículo 57 que está conectado, en el artículo 57 y siguientes que están conectados con la disposición general primero, creo que este es un tema muy delicado. Esta ley está pidiendo en la disposición general primera que todos estos procesos de delegación vayan por fuera de la ley de contratación pública.
O sea, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Por lo tanto, solicito que en la disposición general primera se cambie el no por el sí respecto a que esté bajo la ley de contratación pública, la cual evidentemente tendrá que ser modificada. Y respecto a eso, en el artículo 57 solicito que se coloque y la ley orgánica del sistema de contratación pública, y esto va en concordancia con los siguientes artículos que no leo porque prácticamente es la misma observación. ¿Cuántas observaciones son en total, Asamblea? Bastantes. En este tema del artículo 1, termino del libro 1, artículo 71, para contratos que superen los $30 millones de Estados Unidos de América, se pactará el arbitraje bajo reglas de los sistemas internacionales. Lo que pido es que se modifique el monto de 15 millones. Esto respecto al artículo, al libro 1. Por ahora lo dejo ahí. El tema de las zonas francas lo quisiera mencionar en un siguiente tema, o señor presidente, si usted lo dispone, de una vez lo comento. De una vez. El artículo, hay algunos temas que son de fondo y hay otros que son de forma. Por ejemplo, en gran parte de la ley se menciona la modificación a la frase zonas francas y zonas especiales de desarrollo económico. Creo que se debe incluir las zonas de apoyo logístico, zonas francas, zonas de apoyo logístico y zonas especiales de desarrollo económico, para que exista, visto que estas zonas especiales, zonas de apoyo logístico que están en la misma ley, son parte de la ley y se han estado dejando fuera. Sí. Las zonas de actividad logística, por decisión de la mesa, se decidió eliminarlas del texto del proyecto de ley en el primer informe. No consta. En algún artículo me parece haberlo revisado, sin embargo, como digo, si está algún tema ya modificado, pues está bien. En todo caso, que queden como actividades de apoyo logístico, porque me parece que es uno de los temas fundamentales.